Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es lindo saber que estamos juntos nuevamente, que estás ahí acompañándome para estudiar la palabra de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este día. Gracias porque sabemos que estás con todos nuestros queridos y con nosotros también. Y ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra. Necesitamos que nos enseñes, que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro. En el nombre de Jesús, gracias Padre, te amamos. Amén. La lección de escuela sabática para esta semana lleva por título El viaje a Roma. El versículo para memorizar lo encontramos en Hechos 27-24. No temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hacía tiempo que Pablo deseaba visitar Roma, pero su arresto en Jerusalén cambió todo. Al ceder a la presión legalista de los líderes de la iglesia de Jerusalén, terminó bajo custodia romana durante casi 5 años, incluido el tiempo que pasó en el viaje marítimo a Italia. Este cambio representó un duro golpe para sus planes misioneros. A pesar del revés, Jesús mismo prometió que el apóstol todavía daría testimonio de él en Roma. Incluso, cuando le fallamos, Dios puede darnos otra oportunidad, aunque no siempre nos libra de las consecuencias de nuestros actos. Pablo fue llevado a Roma como prisionero, y no hay evidencias bíblicas de que alguna vez haya ido a España como pensaba. Después de ser liberado de lo que se conoce como el primer encarcelamiento romano, Pablo fue arrestado nuevamente, esta vez para sufrir el martirio, bajo Nerón en el año 67 después de Cristo. Sí, Pablo llegó a Roma y mientras esperaba en su prisión domiciliaria para ser juzgado ante el emperador, le hablaba sin tapujos, a pesar de sus cadenas, a todo el que se acercaba a él, incluyendo a figuras importantes de la casa del César. Filipenses 4:22. La lección para el día domingo 23 de septiembre lleva por título De camino a Roma. Después de aproximadamente 2 años de confinamiento en Cesarea, Pablo fue enviado a Roma. A juzgar por la primera persona del plural y la riqueza de detalles utilizados para describir el largo y turbulento viaje por mar a Italia, Lucas acompañaba a Pablo, al igual que otro cristiano llamado Aristarco. Otro importante personaje en la historia fue el centurión romano, Julio, que tenía otros prisioneros a su cargo. Hechos 27:1. Partieron al final del verano mediterráneo. El ayuno se refiere al día de expiación en la segunda quincena de octubre, Hechos 27:9. Debido a las condiciones invernales, los viajes en el Mediterráneo normalmente se evitaban entre noviembre y marzo. No obstante, esta vez afrontaron dificultades desde el principio y llegaron con mucho retraso a la pequeña bahía de Buenos Puertos en la isla de Creta, Hechos 27:8. Te invito a que me acompañes a leer Hechos capítulo 27, versículo del 9 al 12. En Buenos Puertos, ¿cómo intervino Pablo en la historia y cómo fue recibida su intervención? Hechos capítulo 27, versículo del 9 al 12. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puesto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Las advertencias de Pablo no fueron escuchadas, por lo que decidieron navegar hacia el oeste otros 64 kilómetros para llegar a un puerto, Fenice, donde podrían invernar con seguridad. Lamentablemente,
por un cambio climático repentino, se vieron envueltos en una tempestad tan violenta que la tripulación no tuvo más remedio que dejar que la nave fuera llevada a la deriva por el viento hacia el sudoeste, lejos de tierra seca. Pronto comenzaron a arrojar la carga por la borda e incluso algunos de los aparejos de la nave, en un intento frenético por aligerarla, dado que ya se estaba llenando de agua. La situación era dramática. Después de varios días de escasas horas de luz, poca visibilidad, fuertes lluvias y vientos huracanados, sin saber dónde estaban y completamente agotados, ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Hechos 27:20. Te invito ahora a que leamos de Hechos el mismo capítulo 27, pero ahora del versículo 21 al 26. ¿Cuál fue la segunda intervención de Pablo en la historia? Hechos capítulo 27, versículo del 21 al 26. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, en que Dios así hará como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Con palabras proféticas, Pablo le transmitió a la tripulación un mensaje que acababa de recibir de Dios. No había razón para desesperar ni perder las esperanzas. Todavía habría peligros y pérdidas, pero todos ellos sobrevivirían. ¿Por qué tenía que sufrir tanto un servidor tan fiel y dedicado al Señor como Pablo? ¿Qué lecciones podemos aprender de sus experiencias? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título: ¿hay algún Saúl en tu vida? Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Primera de Samuel 16:2. Samuel se había retirado a su casa en Ramá, resuelto a no involucrarse más en los asuntos públicos. Quería dedicarse por completo a instruir a los hijos de los profetas. No en vano había sido él el fundador de lo que ha dado en llamarse Escuela de los Profetas. Sin embargo, Dios envió al viejo profeta a Belén para ungir a uno de los hijos de Isaí, a una persona probablemente desconocida para él. Samuel expresa el peligro que supone el cumplimiento de ese encargo, respondiendo: si Saúl lo supiera, me mataría. Primera de Samuel 16:2. Se puede ver perfectamente que Saúl se había vuelto muy violento y malvado tras anunciársele su deposición. De lo contrario, Samuel no se habría expresado de esa manera. Al frente del gobierno del país, Saúl representaba una amenaza. Se había tornado en una molestia constante para Samuel, y era para éste causa de irritación y de aflicción. La abierta rebelión del rey y su desobediencia a la voluntad de Dios laceraba hasta lo más profundo el corazón del profeta. Samuel había puesto tanto sus ojos en este problema llamado Saúl, que la maldad del rey lo tenía aterrorizado hasta el extremo de no fijar sus ojos en Dios y sentirse confiado. Como era de esperar, en tales circunstancias la fe de Samuel se había debilitado. No era tan fuerte como debería haber sido. De lo contrario, no habría temido el furor de Saúl. Dios le ordenó que encubriera su objetivo con un sacrificio. Di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y el Señor añade: yo te enseñaré lo que hay que hacer.
A propósito, ¿tienes un Saúl en tu vida? ¿Hay alguien que te irrite constantemente? ¿Hay un Saúl que procura tu mal? ¿Alguien te pone acechanzas o acecha tu vida? ¿Alguna persona te vigila constantemente y te persigue para causarte toda clase de daños? Como Saúl, también a ti el Señor te dice: yo te enseñaré lo que has de hacer. Los que están haciendo la obra de Dios y andan en sus caminos serán afligidos paso a paso. Pero el brazo del Dios Todopoderoso le dará protección, y sus enemigos no prosperarán contra él. Si estamos con Dios, no tenemos nada que temer. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos dejar de obsesionarnos con Saúl, con nuestro Saúl. No pienses en hacer justicia por tu propia mano. Ve donde está tu Dios vivo, tu Dios creador, tu Dios todopoderoso, para que te indique. Haz lo que Él te ordena y serás triunfador sobre tus enemigos. No dejes que tu fe se debilite, aunque haya un Saúl en tu vida, porque tienes a tu lado a tu Dios vivo, a tu Dios de lo imposible. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.